Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Y entonces acabamos efectivamente hoy con este tema, que es un tema también muy relevante, que es el de la tipología de las sentencias en el contexto precisamente para mí francés. Y entonces recordan que el juez administrativo tiene ese poder clásico en la teoría francesa, clásico de anular las decisiones administrativas por razones de respeto a la legalidad. Y de forma muy tradicional, eso ocurre dentro de la vía que llamamos, y de la cual ya he hablado bastante ayer y anteayer, de recurso por exceso de poder. Y como ya les dije, la peculiaridad o la característica principal de ese recurso de poder es, por una parte, su eficacia en el fondo, porque permite una fiscalización muy eficaz de la acción administrativa, pero en el mismo momento también cierta forma de frustración o de brutalidad en el proceso. Me explico un poco, es que para fiscalizar la acción administrativa, el litigante puede ir proponiendo al juez elementos que son relativos a la forma de la decisión administrativa, por supuesto, y también al fondo. Todo lo que se refiere a la forma se llama en Francia legalidad externa. Y la legalidad externa abarca vicios clásicos, que son vicios de incompetencias, vicios de forma, vicios de procedimiento. Por otra parte, los argumentos pueden caber en otra gran categoría, que son los argumentos de legalidad interna. Y es dentro de esa legalidad interna que el trabajo del juez interviene para controlar el fondo de la decisión administrativa, sea el error manifiesto de apreciación, del cual hemos hablado ayer, o sea la desviación de poder, de la cual habló ayer el profesor Juan Ramón Fernández. Eso es la teoría, y es la práctica, es lo que fue construyendo el Consejo de Estado durante todo el siglo XIX y mejorando hasta hoy. Mejorando este sistema porque sí es un sistema muy eficaz porque permite una fiscalización verdadera de la acción administrativa. Al mismo tiempo es un sistema un poco brutal. El fundamento de la distinción entre esos dos tipos de recursos, de los cuales hemos hablado, recurso por exceso de poder, recurso pleno, contencioso pleno, perdón, el fundamento de esa distinción radica en los poderes del juez. Es decir, los poderes en el momento de adoptar su sentencia, de decidir sobre, o de decidir, mejor dicho, de decidir a partir de la legalidad de la decisión lo que tiene que hacer, anular o no anular. Eso es la característica del exceso de poder, de los poderes del juez dentro de ese recurso por exceso de poder. Al contrario, hemos dicho que los poderes que tiene el juez cuando interviene como juez del contencioso pleno son muchos más distintos, muchos más diversos. Por supuesto puede anular, pero también puede remodelar la decisión administrativa. Y, por supuesto, desde este punto de vista, las sentencias adoptadas dentro del recurso por exceso de poder pudieran aparecer
un poco brutales, por esa razón que frente a la decisión administrativa, el juez tiene solamente una alternativa: o anula o no hace nada. O sea, o la decisión es legal y no hace nada, sino confirmar implícitamente la decisión administrativa. O la decisión administrativa tiene un vicio de legalidad, pero quizá un vicio muy pequeño, pero tiene, como ese vicio existe, tiene que anular. Y los jueces administrativos, desde muchos años, iban pensando en esa brutalidad, en esa limitación de los poderes del juez administrativo. La reflexión les condujo poco a poco a hacer evolucionar el oficio propiamente dicho del juez administrativo, es decir, el contenido de su trabajo jurisdiccional, y permitir preocuparse mejor de las consecuencias de sus sentencias. No solamente versar en anulación o confirmación, pero intentar mejorar la ejecución finalmente de sus decisiones. Y es por esa razón que desde unos años, desde 30, 40 años, el ordenamiento francés ha empezado una renovación muy profunda del oficio del juez administrativo, hasta tal punto que hoy en día esa distinción clásica, como ya tuve ocasión de decirlo, esa distinción clásica entre recurso por exceso de poder y recurso de contencioso pleno se va matizando mucho poco a poco. Por la razón que desde los años 90, la preocupación del juez administrativo para las consecuencias, para los efectos prácticos de su sentencia va aumentando. Hacia los 90, el problema era también un problema histórico. Hemos tenido ocasión de hablar un poco de la aparición, de la creación bastante rara del juez administrativo en Francia, que a principio, es decir, cuando nace durante el siglo, finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, nace de la administración ella misma, sale de la administración ella misma y se construye poco a poco como verdadero juez independiente. Pero por razón de esa creación, de ese nacimiento a partir de la administración, durante mucho tiempo el juez administrativo tuvo cierta reserva frente a su acción jurisdiccional. No para anular, no para confirmar, pero después, es decir, cuando ya ha decidido, cuando ya ha dicho si la decisión debe ser anulada o si no debe ser anulada, se quedaba a este punto. No iba a mirar lo que pasaba después. Y lo que ha cambiado desde los 1990, sobre todo 1995, es ese punto de vista, esa manera de concebir su oficio del principio, el momento en el que el litigante le recurre, hacia la ejecución total por la administración de sus sentencias. El punto de partida, o diríamos el punto más sobresaliente de esa evolución, el punto de partida, mejor dicho, es una ley muy famosa, la ley del 8 de febrero de 1995. Normalmente, la anulación
de un acto administrativo significa la supresión de ese acto. Pero esa ley relativa a la organización de las jurisdicciones reconoció por primera vez claramente que no se puede disociar la anulación y las consecuencias prácticas de esa anulación del acto administrativo. Es un momento fundador en la historia de la jurisdicción administrativa porque de cierta manera liberó los poderes del juez administrativo. Le liberó de esa reserva frente a la administración. Las ideas que justificaron su adopción son dobles. Primero, las exigencias de una justicia eficaz. Segundo, las exigencias de un Estado de Derecho atento para la garantía de los derechos individuales. Y no solo para el control puramente teórico, para el control objetivo de la legalidad. Se trata de ordenar así las medidas estrictamente necesarias para el respeto de la cosa juzgada, sin desapoderamiento abusivo de la administración, pero sin limitarse a la mera constatación platónica de lo que es legal o que no lo es. Esta reforma se sustentó también en el principio del efecto útil consagrado por el derecho de la Unión Europea, que presionó también el ordenamiento francés. Igualmente, la jurisprudencia del TEDH, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a propósito del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, invitaba a esta evolución, porque el proceso no se acaba con la sentencia, pero sigue teniendo efectos hacia la ejecución de esta sentencia. Entonces, cuando exista esa necesidad de una buena ejecución, y si el litigante lo pide, el juez puede pronunciar una medida de ejecución en un sentido determinado o imponer la obligación a la administración de realizar una nueva instrucción de la demanda controvertida. Es decir que por primera vez el juez se ve otorgado a imponer unos actos concretos a la administración para asegurar la buena ejecución de sus sentencias y, si es necesario, así luchar contra la inercia, por ejemplo, de la administración en aplicar las sentencias. Fue el momento fundador y a partir de ese momento, esa liberación funcionó verdaderamente para el juez y otras evoluciones intervinieron. Lo hemos dicho, el principio en materia de recurso por exceso de poder, si hay ilegalidad, es la anulación del acto administrativo. Por supuesto, en principio, la anulación de un acto significa la supresión retroactiva de este acto. Es una regla tradicional y tiene particular relieve en materia de exceso de poder. Como dije, cuando el juez administrativo está recurrido en el marco de un recurso por exceso de poder, sus poderes son tradicionalmente binarios. O confirma la legalidad de la decisión administrativa, que queda sin modificación alguna, o anula la decisión en su totalidad. No tiene otras posibilidades. Los efectos así son fuertes, pero en cierta medida brutales, porque no permiten ninguna adaptación más fina de la sentencia al caso concreto juzgado. Formalmente y solemnemente, este principio del carácter retroactivo de la anulación fue aún consagrado en la jurisprudencia del Consejo de Estado desde una sentencia muy famosa de 1925, Rodier,
La decisión, el acto administrativo anulado, es considerado como si nunca hubiera sido adoptado, como si nunca hubiera existido. Por supuesto, es una ficción. Además, con ocasión de esta sentencia, se enfatizó la autoridad de las sentencias del juez del exceso de poder. Es una autoridad absoluta de cosa juzgada. Lo que pasó hace pocos años es que esta brutalidad de los efectos de toda anulación fue matizada por el juez administrativo supremo, es decir, por el Consejo de Estado. Entonces, no hace mucho tiempo, desde una famosa decisión del Consejo de Estado del 11 de mayo de 2004, la decisión Asociación AC, el juez contencioso administrativo, cuando interviene como juez del exceso de poder, puede sentenciar solamente la abrogación del acto, es decir, un efecto solo para el futuro. Es una sentencia muy original porque al mismo tiempo que dispone que los actos que fueron discutidos tienen que ser en el asunto preciso de esta sentencia, al mismo tiempo que dispone que los actos que fueron discutidos tienen que ser plenamente anulados por razón de su ilegalidad, la sentencia dictamina también que parte de la anulación no va a producir su efecto antes de que 6 meses sean transcurridos. Entonces, el juez del exceso de poder puede decidir que su sentencia o parte de su sentencia disponga efectos distintos, sea anulación, sea abrogación, según el acto del que se trata, y además que estos efectos o parte de estos efectos sean pospuestos en el tiempo. Esta solución es muy novedosa en el contencioso administrativo francés, pero se justifica por 3 razones. Primero, porque el efecto anulatorio de la sentencia en materia de recurso por exceso de poder fue pensado como una garantía para el justiciable, para dar al recurso toda su eficacia. Entonces, toda persona que tiene interés debe poder obtener del juez la anulación del acto administrativo ilegal con efecto retroactivo. Eso es una garantía para el justiciable porque todo va a funcionar como si el acto ilegal no hubiera nunca existido. Pero en realidad sabemos que por parte es una ficción porque el acto existió y a veces produjo efectos en derecho como en hecho. Entonces, en ciertos casos, las exigencias de la realidad merecen prevalecer sobre la lógica de la desaparición retroactiva del acto anulado. Ejemplos ya existieron antes de 2004 de correcciones, pero de mínimo alcance, como la teoría del funcionario de hecho, por ejemplo, o la necesidad de la adopción de una ley de validación. La segunda razón de esta evolución es, como en muchos casos, la influencia del derecho de la Unión Europea y del derecho comparado. En derecho de la Unión Europea, el artículo 264 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, después de consagrar el principio según el cual, si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado, ese artículo sigue después indicando que, sin embargo, el tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos. Eso es por la parte del derecho de la Unión Europea.
En cuanto al derecho comparado, las jurisdicciones constitucionales europeas, cuando sentencian por vía de excepción una ley inconstitucional, determinan los efectos en el tiempo de sus decisiones de manera muy matizada. Así, si no me equivoco, en Alemania, por ejemplo, o en Italia, un efecto retroactivo es atribuido a ese tipo de sentencia, pero existen correcciones para tomar en cuenta las exigencias de justicia, por ejemplo, en materia penal o las exigencias de seguridad jurídica. Igual en Austria. Y yo no digo nada a propósito del Tribunal Constitucional Español. Por fin, tercera razón, el Consejo de Estado, desde el principio de los años 2000, se fue, ya lo dije, se fue preocupando de determinar precisamente el alcance de sus sentencias de anulación. En esta materia, la sentencia más famosa es de 2001, perdona el nombre, pero es griego, Vasilikiotis, de 29 de junio de 2001, en la que se determinan las obligaciones para la administración en consecuencia de la anulación de una decisión reglamentaria contraria al derecho de la Unión Europea. En el mismo sentido, otra sentencia de 2001, Titran. En esa sentencia, el Consejo de Estado pospone durante 2 meses los efectos de la anulación de la denegación en abrogar un reglamento ilegal. Y entonces, con la decisión de 2004, se juntan y se teorizan, entre comillas, esos poderes del juez administrativo cuando interviene como juez del exceso de poder. De tal forma que finalmente, desde el punto de vista de la evolución de esta jurisprudencia, como dije, se produce un acercamiento de las 2 vías tradicionales de fiscalización principal de la acción administrativa, que son el recurso por exceso de poder y el recurso contencioso pleno. Más profundamente, se produce una transformación del oficio del juez administrativo. ¿Por qué? Porque el principio sigue siendo el del efecto retroactivo de la sentencia de anulación. La derogación a este principio, que constituye la posibilidad de ajustar los efectos en el tiempo, sigue siendo excepcional, pero existe. Y cuando es admitida esta derogación, permite 2 cosas, 2 modalidades. Primero, permite al juez dictaminar que todo o parte de los efectos del acto en causa, efectos anteriores a su anulación, son considerados definitivos. Los efectos pasados son como cristalizados. Segundo, el juez tiene la facultad de disponer que la anulación tendrá efecto solamente para una fecha ulterior que él determine. En todo caso, esa decisión de modulación para ser usada por el juez supone, en primer lugar, que no es susceptible de traer consecuencias manifiestamente excesivas y segundo, que el juez tome en cuenta los posibles daños para los distintos intereses públicos o privados presentes y los daños producidos para la legalidad. Entonces, si en muchos aspectos el recurso por exceso de poder se confunde cada día más con el recurso contencioso pleno, no permite olvidar el respeto de la legalidad. Junto con esas 2 evoluciones importantes y entonces con la extensión del oficio del juez, a la que acabo de referirme, y que demuestra el interés del juez para la ejecución de sus decisiones, hay otras evoluciones que manifiestan su preocupación para la eficacia de sus sentencias. A este respecto hay que insistir
sobre las considerables reformas que han afectado a los procedimientos de urgencia en Francia. La noción de procedimiento de urgencia es una noción muy amplia. Como saben, esos procedimientos permiten acceder al juez administrativo para que adopte de manera rápida medidas de protección de los justiciables o medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la justicia. Y por supuesto, como saben, se distingue de los procedimientos ordinarios por la finalidad que persiguen y por sus modalidades. En Francia, hace mucho tiempo que existen estos tipos de procedimientos. Los primeros nacieron en 1955 y desde esta fecha, poco a poco, se han ido desarrollando para permitir al juez intervenir rápidamente, es decir, en tiempo útil, en situación cada vez más variada. Y esos procedimientos permiten al juez, además, tomar medidas diferentes y rápidas en el marco de la instrucción de un asunto y también en materia de su ejecución. Pero lo que pasaba es que hasta principio del siglo XXI, esos procedimientos tradicionales no eran eficaces. Había urgencia, pero la intervención del juez contencioso administrativo tardaba demasiado. Y finalmente, cuando intervino, ya el caso era más o menos arreglado. Entonces, hubo una profunda reforma, hasta tal punto que hoy existen 8 procedimientos de este tipo en Francia. Algunos siguen, los antiguos siguen, son bastante clásicos, como los procedimientos llamados de instrucción, que permiten al juez nombrar un experto para salvaguardar pruebas, por ejemplo, o para informar al juez de un dato o de una circunstancia preciso en el marco de la instrucción. Otros procedimientos han ido especialmente establecidos para responder a la necesidad de una materia peculiar. Ese es esencialmente el caso del llamado procedimiento precontractual, que se utiliza para sancionar las irregularidades a propósito de las obligaciones de publicidad y de competencia en materia de contratos públicos y de delegaciones de servicio público. Todos estos procedimientos fueron objetos de modificaciones más o menos recientes, de nuevo con una única preocupación, que es la de mejorar sus efectos, es decir, la de preocuparse de la sentencia en sí misma. Pero hay dos procedimientos sobre los cuales tengo que insistir, introducidos al principio de los años 2000, más exactamente con la ley del 30 de junio de 2000, y que han transformado realmente el paisaje de los procedimientos de urgencia y el oficio del juez frente a la administración. Por cierto, cuando se habla en Francia de los procedimientos de urgencia, se piensa en ellos principalmente hoy en día. Se trata, por un lado, del procedimiento suspensivo y por el otro, del procedimiento de libertad. Diré algunas palabras a propósito de cada uno de ellos. En cuanto al primer procedimiento, el procedimiento suspensivo de urgencia, lo que se destaca, lo que ha de resaltarse, es que afecta directamente a un principio básico del derecho público francés, principio según el cual el acto administrativo es ejecutivo desde el momento de su aprobación, lo que supone, como saben, un gran privilegio para la administración frente a los individuos. En efecto,
El objeto de este procedimiento de suspensión consiste en recurrir al juez para que suspenda la ejecución de un acto administrativo. Suspender para esperar la decisión sobre el fondo del asunto. La decisión del juez es adoptada rápidamente, aunque en principio el plazo del juicio fluctúa entre algunos días, a veces menos incluso, y 3 semanas. Deben hacerse 3 precisiones. Primero, este recurso de suspensión de urgencia es muy amplio, ya que pueden pedirse decisiones negativas. 2, este recurso tiene que ser acompañado de un recurso respecto del fondo del asunto, por supuesto. Y si el juez suspende, dicha suspensión se mantendrá hasta el pronunciamiento sobre el fondo, hasta la sentencia sobre el fondo. Y finalmente, tercer punto, la suspensión requiere ciertas condiciones, en particular una urgencia justificada y que exista una duda seria a propósito de la legalidad del acto de que se trata. Sobre el segundo procedimiento, el procedimiento de urgencia de libertad, puede decirse que se trata de la gran novedad del proceso administrativo en Francia, del contencioso administrativo en Francia en los últimos años. ¿En qué consiste exactamente? Se trata de un recurso que permite la intervención del juez administrativo de forma extremadamente rápida cuando la actuación de la administración afecta gravemente a una libertad fundamental. Es decir, que el recurso puede interponerse en cualquier momento y el juez debe resolverlo en 48 horas, con el objetivo de que el recurso sea, de nuevo, eficaz y útil para los interesados. Se observa también que aunque fue objeto de intensas discusiones doctrinales, la noción de libertades fundamentales, la noción de libertad fundamental que el nuevo sistema protege, es muy amplia. El juez administrativo tiene una concepción muy amplia que es muy favorable para el litigante. En efecto, se protegen más o menos todas las grandes libertades clásicas, ya sean reconocidas constitucionalmente, ya sean incorporadas por los grandes tratados sobre derechos humanos, ya sean libertades de personas públicas. Desde la libertad de expresión hasta el derecho de asilo, pasando por la libertad de asociación, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, el derecho de propiedad, el derecho a una vida familiar, el derecho de huelga o el derecho a la libre administración de las colectividades territoriales. Además, la demanda exige el mínimo de formalismo. Un simple correo manuscrito es suficiente, lo cual es de nuevo una garantía para las personas que, por ejemplo, no tienen ningún conocimiento jurídico o que viven en condiciones sociales difíciles. Así, claramente, ese procedimiento de libertad de urgencia es la forma más tangible de la misión del juez administrativo como defensor de las libertades fundamentales de los administrativos frente a la administración, de los administrados, frente a la administración. Sin embargo, y obviamente, el recurso no puede saldarse con éxito sin que ciertas condiciones bastante estrictas se cumplan. Primero, condición indispensable, que exista una urgencia. En realidad, el juez utiliza una concepción, aquí de nuevo, bastante amplia de esta urgencia. A veces estima, por ejemplo, que hay situaciones en las cuales existe una presunción de urgencia, por ejemplo, en materia de extranjería. Segundo, se necesita
que una libertad fundamental sea gravemente afectada. Y tercero, por último, la actuación o el acto de la administración tiene que ser manifiestamente ilegal. Y estas tres condiciones difícilmente se cumplen, pero cuando se cumplen, la intervención del juez es verdaderamente muy eficaz. No obstante, puede afirmarse que así se puede afirmar que ese procedimiento de libertad de urgencia funciona muy bien, como lo atestiga, por ejemplo, el número de recursos intentados. En los tribunales administrativos, cada semana los jueces organizan guardias para atender esos tipos de recursos. Y les puedo asegurar que los jueces evalúan muy bien la importancia de este procedimiento y son muy atentos para ese procedimiento. Bueno, no quiero demorar demasiado y para acabar les podría hablar también de otras evoluciones que manifiestan también el progreso del Estado de Derecho a través del uso de herramientas que ilustran la voluntad aún indirecta, aún discreta, para no decir escondida, del juez administrativo para reducir el espacio del poder discrecional de la administración o al menos para asegurarse de su fiscalización. Al lado de lo que ya he dicho, en cuanto a los distintos grados de control jurisdiccional o a la preocupación por la ejecución de su sentencia o más generalmente por la eficacia de su intervención, pienso, por ejemplo, en el tema del derecho indicativo, del derecho suave o del derecho blando. No sé cuál sería la mejor traducción para derecho blando. O aún la intervención de las autoridades administrativas independientes. Esos dos fenómenos, por ejemplo, más allá de lo que aparece, funcionan también como mecanismos para enmarcar el poder decisorio de la administración. Pero esos temas son muy amplios y podrían ser y merecen ser, por supuesto, tratados de manera detenida, quizás en otro seminario. Pero entonces, no más, espero que de toda forma tienen ahora una idea más clara del trabajo del juez administrativo francés y de su eficacia. Muchas gracias.